Muchas gracias, Cris. Efectivamente, amigos, nos visitan del Hospital de Salud Mental y ahora vamos a platicar con alguien que, bueno, mire, siempre tenemos psicólogos o psiquiatras. Por supuesto, es el Hospital de Salud Mental, pero ahora vamos a tener otro punto de vista, un punto de vista desde un ángulo distinto, muy interesante, porque Pablo Herrera, él es licenciado en enfermería. ¿Cómo estás, Pablo? Me da gusto saludarte. Bienvenido. Gracias. Bien, gracias. Oye, me estabas platicando, finalmente tú te encargas fundamentalmente del manejo de pacientes agresivos, violentos o inquietos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona esto? A ver, explícanos la parte del trabajo que tú realizas. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar un poquito sobre la diferencia entre una conducta violenta y una conducta agresiva, ya que una persona violenta maneja un pensamiento más premeditado, o sea, igual lo hacen más con intención, y una persona agresiva es como un tipo de mecanismo de autodefensa. Y ¿Es más una reacción? exactamente. Ah, para que quede así como más ejemplificado, sería como un pollito o una gallina. Cuando quieres agarrar una gallina, ¿qué es lo que hace la gallina? Pues corre. Pero ¿qué pasa si quieres agarrar a uno de sus pollitos? Te ataca. Entonces, generalmente cuando una persona se torna agresiva es básicamente porque lo abordas de manera que invade su espacio, que se siente atacada, que es generado de algún miedo que tiene y nosotros pues no logramos comprenderlo. Y eso implica mucho el querer compaginar con la persona en ese momento sin alterarnos. Entonces es una reacción exacerbada cuando se siente agredido o su integridad amenazada. Así es. Porque yo quisiera preguntarte algo, mira, qué bueno que tocas el tema, Pablo. Violencia y agresividad son aspectos diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que es neurótica y que de alguna manera reacciona ante los estímulos? Por ejemplo, cuando alguien se le mete el carro, cuando su pareja o algún hijo no le obedecen y reacciona con una actitud bastante fuerte, con un grito, con un manazo, con un golpe. Ok, cuando nosotros queremos generar una reacción que es más por instinto de la persona que está agresiva, es más nosotros no reaccionar de la misma manera, ya que es como cuando te machucas el dedo chiquito del pie, ¿no? Clásico. Sí, claro. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Gritamos, nos alteramos, nos agitamos. Entonces, una de las claves, uno no se pone a la defensiva con esta persona porque pues, nada más te pones a la defensiva cuando en realidad están invadiendo tu integridad física. Entonces ahí ya se utiliza apoyo ya de medidas más especiales, la policía y demás. Pero cuando abordas a una persona agresiva, no precisamente es que te quiera dañar. Probablemente nosotros lo estemos alterando sin darnos cuenta porque no conocemos qué es lo que pasó fuera de nuestro alcance, vaya. La persona llega ya con un consumo de cosas específicas que nosotros, pues, una de las recomendaciones que se dan es utilizar el buen tono, no caer dentro de su cuadrilátero. Precisamente lo que comúnmente se le conoce como no engancharse. Porque en el momento de que una persona tú le contestas de manera alterada, pues también pasas a ser una persona agresiva y es donde empieza el problema. Fíjate que esto que mencionas, yo me imagino que requiere de un entrenamiento y una capacitación muy puntual por parte de ustedes para no sentirse agredidos, no sentirse involucrados cuando alguien te dice, es que es usted un tonto, me tiene harto, es usted un tal por cual, cuando empiezan los insultos y las vejaciones. ¿Cómo no engancharse con eso? Me imagino que sí, que requiere de una preparación muy especial. ¿Cómo le hacen? Por Pues cierto. se requiere de muchísima paciencia. Uno de los fundamentos claves es tener muchísima paciencia con una persona agitada, porque pues volvemos a retomar el hecho de que no es personal, no nos está insultando porque de verdad nos quiera atacar, sino porque se está defendiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está gritando e insultando? Pues podemos generar una disculpa. El concepto de pedir una disculpa con estas personas está muy deteriorado. El pedir una disculpa no significa precisamente que nosotros admitamos que estamos mal. Ni sobajarse tampoco, Así claro. es. Entonces podemos emitir una disculpa de manera de, ¿sabes qué? Pues discúlpame, mi intención no era que te pusieras en este tono, pero pues, ¿qué te parece si lo platicamos?
¿Qué pasa en ese momento? Que su nivel de defensa empieza a bajar. Entonces, no cambia, que de todas maneras está un poquito agitado, pero mientras uno quiera hacer como las paces con esta persona, pues la persona solita se va a dar cuenta, pues creo que soy el único en la sala que está gritando, ¿no? Creo que la idea es que esta persona se cree un criterio autónomo donde, ¿sabes qué? Tengo que moderarme porque sí estoy un poquito alterado. Y esto puede llegar a suceder con los pacientes que ustedes manejan, es decir, cuando en tu especialidad tienes que atender a un paciente de este perfil, cuando llegan a ti, llegan agresivos por una condición de estímulo exterior o por una condición de estímulo interior, me refiero a su mente, que su mente sea lo que lo está provocando. Bueno, generalmente llevan con estímulos exteriores. Lo que pasa es que cuando ya hablando de un paciente ya psiquiátrico con un tipo de psicosis, pues la percepción está un poquito alterada para ellos. Entonces, una de las recomendaciones que se toman es pues no invadir su espacio, siempre tener un espacio libre y no utilizar el contacto físico, a menos de que ya se requiera que la persona esté queriendo dañarse o dañar a los demás, ya se utiliza otro método de contención, tanto puede ser físico como químico. Hablando ya de pacientes que están más desorganizados. Pero generalmente si es una persona que viene con un problema donde se puede utilizar una contención verbal, que es lo que requerimos a primera instancia para evitar algún enfrentamiento físico, pues ya se toman varias medidas de no utilizar el mismo tono, no contestarle con las mismas palabras, y se ocupa muchísima paciencia y autoconocimiento. A ver, te voy a hacer una pregunta y espero que me respondas con toda franqueza. Yeah. Pablo, ¿necesitas para estudiar esta licenciatura tú tener un perfil? Es decir, porque no me imagino una persona que sea irascible o que sea mechita corta estudiando esta carrera para después en la carrera aprender a autorregularse. Normalmente tú eras una persona relativamente serena, fácil de controlar tus emociones, o aquí tuviste que aprender a hacerlo. Pues aquí me he capacitado muchísimo, también he recibido muchas pláticas, me ha servido muchísimo también como profesional para fortalecer mis conocimientos. Igual la carrera, hablando también ya un poquito de lo que es enfermería, psicología, medicina, son carreras humanísticas. Entonces, parte de ello también que una persona ocupa ya un perfil para empezar a estudiar eso y se le puede dar seguimiento de esta manera y volverlo pues, con un rango más profesional. Sí, porque no me imagino a alguien así de esos que lo volteas a ver, ¿y qué me ves, no? O sea, en esta carrera sería muy difícil, ¿verdad? Pablo, pues felicitaciones, la verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo, me gustaría ver tu trabajo más de cerca, físicamente, me parece muy interesante, porque servir como un pacificador, que literalmente eso es lo que tienes que hacer de entrada, ¿no? Con una persona alterada y que está agresiva, me parece genial y fundamental. Porque normalmente me imagino que esas técnicas te han servido en tu vida personal, ¿no? Pues así es, o sea, igual pues con el manejo de pacientes, así mismo con amigos, con otro tipo de, no sé, padre, hijo, en el entorno familiar, en el social, o sea, igual te enfrentas con mucha gente que de repente suele ser muy difícil, pero pues hay que tratar de moderarlo y no tomarlo como algo personal. Ay, qué interesante. Buenísima filosofía de vida que nos sirve para todo, ¿eh? No nada más para la licenciatura en enfermería con esta especialidad de manejo de pacientes agresivos. Pablo, te agradecemos mucho la visita. ¿Nos das los números de contacto del hospital, por favor? Claro que sí. Los números son el 607-9090. Contamos con 10 extensiones en uso para disposición. Licenciado en Enfermería Pablo Herrera del Hospital de Salud Mental con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más.